Bueno, muy buenos días, amada familia. El Señor nos continúe bendiciendo. Qué privilegio es de verdad volvernos a reunir otro domingo para aprender un poco más acerca de nuestro Padre Celestial, escudriñar su palabra. La prédica del día de hoy, yo le he querido iniciar con un interrogante, como lo puedes ver ahí en la diapositiva. La he titulado como ¿conocer de Dios o conocer a Dios? Y es que el Señor me ha venido llevando a reflexionar durante todo este tiempo en si estas dos cosas son lo mismo o significan lo mismo. Y la respuesta es que no necesariamente, porque en la Biblia nosotros podemos encontrar varios ejemplos de personajes como los escribas, como los fariseos, quienes pensaban que por dedicar su vida a estudiar la ley y los profetas, conocían quién era Dios. Pero notamos con la llegada de nuestro Señor Jesús que muchos de ellos que decían conocer de Dios, entre comillas, realmente no lo hacían, no lo conocían, pues no creían que el Señor Jesucristo fuera Dios mismo, no creían en la deidad de nuestro Señor Jesús. Pues vemos cómo en casos en los que nuestro Señor Jesucristo manifestó su autoridad para perdonar los pecados, lo trataban como si fuera un blasfemo. O cuando veían las obras que Jesús hacía en el pueblo, en los escribas y los fariseos, se generaba esa necesidad de querer prender a Jesús, de quererlo apedrear, porque veían que de él salían buenas obras, las obras del Padre. Y aún vemos cómo aquellos conocedores de Dios, entre comillas, le llegaron a crucificar porque Jesús manifestó que él es el Hijo de Dios. Entonces, como vemos, esto solamente comprueba que podemos decir que conocemos de Dios y estar muy alejados de lo que verdaderamente significa conocerle. Y el día de hoy vamos a ver dos sencillos y conocidos ejemplos y vamos a ver en estos dos ejemplos la gran diferencia que hay entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y ver cómo el Señor anhela que pasemos de conocer de Él intelectualmente a conocerle a Él, pero bajo una relación personal de amor. Y vamos a empezar con el significado de tener el concepto de conocer de Dios a través de un encuentro muy conocido de Jesús y la samaritana. Este relato lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Por cuestión de tiempo no lo vamos a meditar completamente, simplemente vamos a mencionar algunas cosas importantes, pero te voy a resumir parte del inicio. Jesús iba camino a Galilea, pero para llegar hasta allá, hasta Galilea, decide pasar directamente por Samaria, un lugar por el cual los judíos no pasaban por conflictos internos que habían entre ellos. Al llegar a Samaria, la Biblia nos describe cómo el Señor, quien está cansado por ese recorrido, decide sentarse junto a un pozo que es conocido como el pozo de Jacob. Y en ese momento en el que el Señor Jesús se encuentra descansando en ese lugar, llega una mujer samaritana quien se dispone a sacar agua de ese pozo. Al verla Jesús le pide que le dé agua para beber, pero la mujer samaritana, al reconocer que Jesús es un hombre judío y viendo la enemistad que había entre estas dos sociedades, le pregunta que cómo él le podía pedir de beber si él era judío y ella era samaritana. Pero justo de esta pregunta que le hace la mujer samaritana a Jesús, viene una respuesta más que impactante de nuestro Señor, la cual va a ser la clave para nuestra prédica del día de hoy. Esa respuesta la puedes encontrar en Juan 4, versículo 10, que dice: Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y en este pasaje yo he querido resaltar las palabras si conocieras y quién es el que te dice, porque ambas están apuntando hacia lo mismo, hacia la importancia de no solo tener un concepto intelectual que me dice que Dios existe, sino a tener más bien una relación personal con Dios, en la que yo conozco quién es el que me está hablando, porque he pasado tiempo con Él, porque he hablado con Él, porque le he escuchado a Él, entre otras cosas. Aquella mujer samaritana conocía algo de Dios,
Pues puedes notar más adelante en los versículos 19 que ella reconoció a Jesús como un profeta. Un profeta es un hombre inspirado por Dios, quien recibe la palabra de Dios para transmitirla al pueblo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Lo reconoce como profeta porque Jesús le ha dicho todo lo que esta mujer ha hecho. Le ha revelado cómo es que ella ha tenido 5 maridos y este último que tiene no lo es. Pero además de reconocerlo como profeta, puedes también ver en sus palabras, en las palabras de esta mujer, cómo también sabe algo de Dios y cómo es necesario adorarle a Dios, como dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Adicional a esto también se da a conocer que ella también en el versículo 25 expresa cómo también ella conocía que vendría un Mesías. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero como puedes notar aquí, esta mujer puede tener un pequeño conocimiento intelectual de quién es Dios. Pero ¿será que verdaderamente le conoce? ¿Conoce a Dios? Yo te diría que si le conociera a Dios, sabría que quien está hablando con ella en ese mismo instante es el Mesías, es Dios mismo. Por eso Jesús le dice en Juan capítulo 4, versículo 10, parte B: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En pocas palabras, lo que Jesús le está diciendo a esta mujer samaritana es: si conocieras quién es el que te está hablando. Y hacia allá nos quiere conducir Dios a cada uno de nosotros, a conocer quién es el que nos está hablando en este día a través de su palabra. En la Biblia nosotros podemos encontrar ejemplos de personas que conocieron realmente a Dios. Y hoy vamos a ver solamente uno de ellos, un hombre que no solo conocía de Dios por lo enseñado por sus antepasados, sino también un hombre que conocía a Dios bajo la experiencia, bajo su propia relación que tenía con el Señor. Y ese hombre es Abraham. Y sin duda alguna, sí que nosotros podemos aprender con su ejemplo. Podemos ver en Abraham cómo el conocer a Dios lo llevó a vivir una vida llena de obediencia, porque este es el dato importante del día de hoy. Ese es el resultado, la obediencia es el resultado que se debe generar en nosotros al conocer a Dios. Y vamos a recordar precisamente uno de los momentos en los que podemos comprobar cómo es que Abraham verdaderamente conocía a Dios. Y vamos a leer Génesis capítulo 22, versículos 1 al 3. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar por qué Abraham, sin dudar, sin preguntar por qué, sin refutar a Dios, le obedeció. ¿Alguna vez lo has pensado? Y este pasaje es uno de los que más ha llegado a captar mi atención, porque es demasiado fuerte, porque no se le está pidiendo cualquier cosa a Abraham, no se le está pidiendo que sacrifique un becerro, no se le está pidiendo una propiedad, no se le está pidiendo dinero, no es algo que puedas luego recuperar o simplemente reemplazar o sustituir por algo más. Es tu hijo a quien amas, ese único hijo a quien Dios te dio y ahora te lo está pidiendo. ¿Y cómo es que alguien como Abraham puede llegar a obedecer a Dios de esa forma? Y es que si nosotros lo comparamos con nuestra parte, con nuestra vida actual, a duras penas cuando Dios nos pide algo a nosotros, estamos refutándole. Estamos
haciéndole 10,000 preguntas para asegurarnos que sea correcto lo que estamos entendiendo. Lo posponemos durante muchísimo tiempo, pero Abraham no lo hizo. Abraham no dudó, Abraham no refutó a Dios, Abraham obedeció. ¿Pero por qué? ¿Acaso Abraham tiene algo que nosotros no tenemos? Y pensando en esto, el Señor me revelaba por medio de su palabra que Abraham le obedeció sin dudar porque le conocía. No desde su intelecto, lo conocía porque tenía una relación personal con él. Abraham conocía a Dios en cada conversación con él. Abraham le conocía en cada paso que daba y veía el respaldo de Dios. Abraham le conocía. Y puedes comprobar que Abraham le conocía a Dios cuando observas las respuestas que Abraham da. Vamos a leer Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Puedes ver lo que está ahí resaltado en rojo en la diapositiva? Hay una palabra que yo he querido subrayar, porque eso habla de cómo Abraham conocía a Dios, y esa palabra es volveremos. ¿Y a quién se refiere cuando dice volveremos? A Abraham y a Isaac. Abraham sabía, no en su intelecto, sino en su relación con Dios, en su convicción, que él y su hijo volverían a salvo. ¿Por qué? Por dos razones. Y las vamos a ver. La primera está en Génesis 22, versículos 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. La primera razón por la cual Abraham sabía que tanto él y su hijo volverían a salvo es porque conocía que Dios es un Dios proveedor. Conocía en esa relación íntima con Dios que su Dios, el único Dios verdadero, era fiel, que podría proveer para un cordero, así como Dios poderosamente proveyó un hijo para él y para Sara. Así como Dios había provisto en sus organismos lo que se necesitaba para que ellos pudieran concebir, así como proveyó en Sara la fuerza que se necesitaba para dar a luz, como lo dice Hebreos 11:11. Y aún si esto no llegara a suceder y no se proveyera ese cordero y el sacrificio se llevara a cabo, conocía quién era Dios. Y vamos a leer Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham conocía que Dios es soberano para hacer todo lo que él quisiera, pero también sabía que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos a su hijo Isaac. Y esta es la segunda razón del por qué Abraham obedeció a Dios. Si antes Dios había demostrado con su poder que podía dar vida a un cuerpo que ya estaba como muerto, refiriéndose al de Abraham y al de Sara, para que pudieran hacer Isaac, como lo dice Romanos 4, versículos 19 al 21, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, Dios podía entonces demostrar aún más su poder, resucitándole a Isaac de entre los muertos si el sacrificio se llevara a cabo. Por eso la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza, en contra de todas las expectativas, sin importar el panorama, pues sabía que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por eso podemos ver en Génesis 22, versículos 9 al 14, parte A,
Un Abraham obediente que está a punto de llevar a cabo el sacrificio de su hijo Isaac. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y vimos versículos atrás cómo Abraham, antes de que sucedieran estas cosas, le manifestó a su hijo Isaac que Dios proveería. A sus siervos que ellos volverían a salvo, que irían a aquel lugar que Dios les había dicho a adorar a Dios. Y así sucedió. Pues con ese sacrificio, ese carnero que ofrecieron en lugar de Isaac, estaban adorando a Dios por ser ese Dios proveedor. Eso es conocer a Dios, el cual, como dice Romanos 4:17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Y cómo entonces llegó a conocer a Abraham a Dios de esa manera? Por medio de su palabra. Cuando él hablaba directamente con Dios, cuando Dios mismo se le revelaba. Ahora en nosotros Dios se nos revela por medio de las escrituras. Por eso es que es tan importante escudriñarlas, porque para poder creer en Dios necesito la fe. Y esa fe se activa cuando escucho la palabra de Dios, como me lo dice Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El escuchar a Dios fue lo que cada vez activó la fe en Abraham. Y esa fe no era una fe sin fundamentos, era una fe basada en el conocer a Dios, en el tener tiempos de intimidad con Él. Por eso Abraham tenía certeza, tenía convicción de creer en todas las promesas que Dios le hacía, pues sabía quién era el que le estaba prometiendo aquellas cosas. Y más que saberlo, conocía a quien le estaba prometiendo aquellas cosas. Abraham dedicó tiempo a estar con Dios, a tal punto que es considerado como amigo de Dios. Y eso lo dice Santiago 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hoy en día nosotros llamamos amigo a cualquier persona y a veces para llamarlos de esa forma ni siquiera nos molestamos en conocerlo. Pero cuando se le menciona a Abraham como amigo de Dios o se le llama como amigo de Dios, es porque en ellos había una estrecha relación. Abraham conocía qué era lo que le agradaba a Dios, qué era lo que Dios quería de él, entre otras cosas, porque le conocía. Ahora en nuestro caso, ¿será que Dios se refiere a cada uno de nosotros como sus amigos? Y la respuesta es que sí. Gracias a nuestra fe en Jesucristo, ahora mismo hemos sido reconciliados con Dios. En el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios y Salvador, en ese mismo momento pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Y es que en retribución a ese título que por gracia Dios nos ha dado de amigos de Dios, debemos actuar en consecuencia y eso nos lo revela la misma palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículos 14 al 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y es que nosotros hemos sido tratados por parte de Dios como sus amigos. Él se nos ha dado a conocer, está presto a escucharnos,
a revelarse a nosotros por medio de su palabra. Nos ha dado su Espíritu Santo para que nos enseñe y recuerde todas las cosas. Pero lastimosamente nosotros no hemos tratado a Dios como nuestro amigo. Pues si así lo fuéramos, si así lo hubiésemos tratado, entonces, como dice su palabra, haríamos lo que Él nos manda. Así que hoy es momento de reflexionar. Nuestra relación con Dios en este día se ha convertido en conocer de Dios intelectualmente, como aquellos escribas, como aquellos fariseos o como aquella mujer samaritana antes de conocer a Jesús. O tal vez nuestra relación con Dios en este día es más bien como la de Abraham, quien conocía a Dios y por ello le obedecía sin titubear. Pues si conociéramos quién es el que nos dice en Efesios 6, versículos 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si conociéramos quién es el que nos está diciendo que debemos honrar a nuestros padres, lo haríamos, porque le conocemos, tal como lo hizo Abraham. Pero si también conociéramos quién es el que nos está diciendo en Efesios 6:4, Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es que si conociéramos quién es el que nos está diciendo que criemos en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos, lo haríamos porque le conocemos. Pero si también nosotros conociéramos quién es el que nos dice en Efesios 5, versículos 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y es que si conociéramos quién es el que nos está diciendo a nosotras las casadas que estemos sujetas a nuestros propios maridos, entonces lo haríamos porque le conocemos. Conocemos quién es el que nos está diciendo esto. Pero también si conociéramos quién es el que nos dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces también tú como marido lo harías, porque conoces quién es el que te está diciendo que debes amar a tu esposa, así como Cristo ha amado a la iglesia. Pero si también conociéramos quién es el que nos dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También lo haríamos, porque conocemos quién es el que nos está pidiendo que le amemos con todo. Pero si también conociéramos quién es el que nos está mandando en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces también lo podríamos hacer, porque conocemos que el que nos está enviando es Dios, a amarnos, así como Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Y así podríamos continuar diciendo que si conociéramos quién es el que nos está diciendo también en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces también lo haríamos y continuaríamos haciendo lo que Él nos dice en Mateo 28, de 19 al 20, parte A. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No sé si hasta aquí hemos entendido la predicación. Pero así como Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, si conocieras quién es el que te está diciendo, quién es el que te está pidiendo, dame de beber, entonces lo harías. Si nosotros conociéramos quién es el que nos está enviando a hacer todo esto que acabamos de ver, a honrar a nuestros padres, a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, a amar a nuestras esposas, a sujetarnos a nuestros esposos, a amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, a amar a nuestro prójimo así como Dios nos ha amado, a ir y predicar el evangelio a toda criatura, a enseñarles aquellas cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros y a ser discípulos, entonces, al igual que Abraham, lo haríamos.
Y es que al mirar esa relación tan maravillosa que tenía Abraham con Dios y ver cómo Dios nos explica que por medio de esta predicación, que su anhelo es que tengamos una relación estrecha con Él, en este día pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a fortalecer nuestra relación con el Padre a través del Señor Jesucristo y nos impulse a comportarnos como lo que ya somos, porque somos amigos de Dios. Pero como dice la palabra, el que es amigo ha de mostrarse amigo. Dios es nuestro amigo. Ahora nosotros nos mostramos como amigos de Dios con nuestro comportamiento hacia Él, porque aquellos que somos amigos de Dios somos aquellos los que conocemos a Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios y fue llamado amigo de Dios porque conocía quién era Dios. Esa es la invitación que Dios tiene para nosotros en este día. Los invito para que oremos y terminemos de entregar este maravilloso tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, te invito para que cierres tus ojos e inclines tu rostro. En este día, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos, bendito Dios, que hay una diferencia abismal entre conocerte, conocer de ti, Señor, y conocerte a ti. Tal vez hemos pasado durante mucho tiempo, Señor, conociendo de ti intelectualmente, Señor. Pero lo que tú anhelas, bendito Dios, es que cada uno de nosotros te conozca a ti, Señor, teniendo una relación personal de amor íntima contigo, Señor, buscándote, Señor, así como dice tu palabra, si te buscáramos a ti, si escudriñáramos tu palabra como a tesoros, como a la plata, bendito Dios, si así mismo te buscáramos a ti, oh Dios, te conoceríamos, Señor. Y cuando te conozcamos, entonces podremos corresponderte de la manera correcta, Señor. Podremos corresponderte en amor, en obediencia, bendito Dios, a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, bendito Dios, a corresponder a tu amor, Señor, a conocerte, bendito Dios. Queremos ser así como Abraham, Señor, quien obedeció, así tú le pidieras a su único hijo, Señor, a Isaac, no le importó, Dios, porque sabía, bendito Dios, que tú eres el Dios proveedor, Señor. Que si aún tú no proveyeras, Señor, para el sacrificio, bendito Dios, entonces tú eres poderoso, Señor, para resucitar aún de entre los muertos, Señor. ¿Y cómo llegó a confiar en ti, oh Dios, de esa manera? Porque te conocía, Señor, porque pasó tiempo de intimidad contigo, Señor. Tal vez a nosotros no nos pasa igual, Señor. Tal vez no tenemos ese anhelo de conocerte, así como Abraham tenía el anhelo de conocerte, Dios. Y perdónanos, Señor, porque tal vez se ha convertido en algo tedioso para nosotros, pero no queremos más esto, Señor. Bendito Dios, queremos acercarnos delante de ti, queremos levantarnos muy de mañana, Señor, a conocerte, a pasar tiempo contigo, tiempo de calidad, bendito Dios, así como nos encargamos de conocer a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, bendito Dios, que aún mayormente, Señor, pasemos tiempo de calidad contigo, que tengamos ese anhelo de conocerte a ti, bendito Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. En lo personal he sido muy edificada por ti, Señor, porque me has llevado a conocerte, Señor, así como a Abraham lo llevaste, Señor, a conocerte aún más. Te pido, bendito Dios, que esta palabra, la cual tú dices que es viva y eficaz, Señor, penetre en la dureza de nuestro corazón, Señor, porque tal vez pensamos que te conocemos a ti, Señor, pero podemos estar muy alejados, Señor, a lo que verdaderamente es conocerte. Llévanos, bendito Dios, a conocerte por medio de tu palabra. Tú dices que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Pero ¿cómo te conoceremos si no meditamos en tu palabra, si no oramos, bendito Dios, si no nos congregamos, si no hacemos los niveles bíblicos para conocerte, oh Dios? No te podríamos conocer, Señor. Por eso te pedimos, bendito Dios, que nos lleves a fortalecer estas áreas, Señor, que tal vez, bendito Dios, no están siendo fortalecidas completamente. Tal vez no tenemos tiempo de oración contigo de calidad. Tal vez ni siquiera escudriñamos las escrituras, sino cada domingo, bendito Dios. Pero queremos cambiar esto, Señor. Queremos, bendito Dios, empezar a conocerte, Señor, de manera personal, Señor, dedicando tiempos de calidad a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día, no solo por tu palabra, sino también por lo recibido de tu mano, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú has dado la provisión, oh Dios, que cada uno de nosotros ha necesitado, Señor. Aún sin pedirte las cosas, Señor, tú ya sabes de qué tenemos necesidad, Señor, antes de que pronunciemos palabras, Señor. Gracias porque tú has sido un Dios fiel, así como fuiste un Dios fiel con Abraham, que proveíste, Señor,
para ese cordero, bendito Dios, para el sacrificio. De la misma forma, Señor, has provisto para cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Hoy queremos disponer a ti, Señor, delante de tu trono, Señor, esos diezmos, esas ofrendas, Señor. Queremos obedecerte, Señor, porque conocemos, Dios, que eso es lo que tú nos has pedido, bendito Dios. Nos has dado, Señor, el 90%, bendito Dios, de absolutamente todo lo que tenemos, Señor. Y solamente para ti es el 10%, para la extensión de tu reino, Señor. Permítenos obedecerte, Señor, con amor, no por imposición, no porque nos lo pidan, Señor, no por necesidad, no con tristeza, Señor, sino con alegría, sabiendo, bendito Dios, que esto a ti te agrada, Dios. Te damos gracias, te hemos orado en el precioso nombre de tu Hijo Jesús y con la unción y poder de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén. Amén.